Hola fantasmas, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos y pasen adelante. Bien, ahora para comenzar este video me gustaría mandar un agradecimiento al usuario de Twitter Hasle3 que me escribió hace poco para sugerirme este tema. Me decía, buena oportunidad para hacer un video sobre diferencias entre cultura, folclore, religión y tradiciones. Entonces me pareció un buen tema porque son conceptos que la gente suele confundir, no siempre a propósito, sino porque muchas veces los medios de comunicación o algunas publicaciones los utilizan como si fuesen sinónimos, y me pareció oportuno hacer una explicación más o menos detallada del asunto. En esta ocasión no voy a emplear un diccionario o una enciclopedia como referencia porque me parece que estos contienen definiciones sintéticas, es decir, definiciones aisladas, y lo que quiero hacer ahora más bien es una comparativa. Por lo tanto, las definiciones que voy a dar sobre cada concepto van a ser definiciones sistémicas, en lo cual vamos a encontrar similitudes y diferencias de cada cosa y después vamos a poner ejemplos de cada palabra. Ahora bien, vamos a comenzar con el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es una palabra bastante amplia que ha ido también cambiando de significados a lo largo de la historia. Cultura viene del término cultus, que es el latín que hacía referencia a los cultivos, a lo que era propio del campo y también del ganado. Y en ese sentido, hacia mediados del siglo XIX se entendía perfectamente bien que una persona culta, por ejemplo, era una persona que se cultivaba a sí misma, una persona que quería saber más, porque se entendía, y creo que mucha razón tiene esta metáfora, que el conocimiento era como una semilla que al germinar iba a potenciar tu juicio crítico. Entonces se entendía que la cultura o el cultivarse a sí mismo iba a traerte como cosecha ser no solo una mejor persona, sino una persona pensante. Ahora, es confuso el significado de cultura porque por extensión nos referimos al conocimiento como sinónimo de cultura. De igual modo también cultura se utilizaba como sinónimo de religión, pero ese término ya entró en desuso hace más de 2 décadas. Y de igual manera, a partir del siglo XX, cultura ha tenido una acepción sociológica, de tal modo que nos referimos a una sociedad como si fuese una cultura, sobre todo cuando nos referimos a las sociedades de la antigüedad. Antes del siglo XX no se les llamaba cultura, pero a partir del siglo XX lo estamos utilizando como un sinónimo, cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura maya, de la cultura azteca, de la cultura inca, por ejemplo. Pero para ahorrar palabras y poder ver claramente la diferencia con los demás términos, con lo que debemos quedarnos es que cultura hace referencia al crecimiento como persona, al cultivarse uno mismo. Bien, ahora definamos qué cosas son tradiciones, lo cual será mucho más sencillo de explicar que cultura. Y es que todos tenemos más o menos una idea en la cabeza de lo que son las tradiciones. Lo entendemos como si fuese un conjunto de saberes o costumbres que son transmitidos de generación en generación y su naturaleza es conmemorativa. Es decir, una actividad que realizamos para recordar un acontecimiento o a una persona. Ahora bien, ¿qué cosa es folclore? Ahí comienzan los problemas, porque el significado de folclore está muy emparentado con el de tradiciones, en el sentido de que también es un conjunto de saberes y costumbres que son transmitidos de generación en generación. Pero la diferencia entre ambos conceptos es que uno se hace de manera voluntaria, el caso de las tradiciones, y el folclore se realiza de manera involuntaria. Mientras que las tradiciones son conmemorativas en el sentido de que buscaban recordar un suceso o a una persona, el folclore más bien lo que busca es perpetrar un patrimonio, un estilo de vida. Ahora bien, ¿dónde entra el concepto de religión? Religión podría ser un tema espinoso porque abre un debate en el sentido de que hay gente que cree que la religión es la que crea la cultura, el folclore, las tradiciones, y también gente que por el contrario piensa que la cultura, el folclore y las tradiciones son los que han creado la religión. Pero de todas maneras, podemos entender la religión, para poderlo definir de alguna manera sencilla, como un conjunto de creencias irracionales, un conjunto de creencias de dogmas de fe que se mantienen a través del tiempo. Sí, este conjunto de dogmas y creencias pueden generar cultura, pueden generar tradiciones y pueden generar también folclore, pero también le podrían generar otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo el deporte o la política. Es decir, hay que tomarlo como un asterisco, como un término que no pertenece del todo a este sistema.
Ahora bien, para terminar de entender este tema, vamos a hacer un cuadro con el cual vamos a abstraer y vamos a ver en blanco y negro cuáles son las diferencias y las similitudes entre cultura, tradiciones, religión y folclore. Vamos a ver la primera variable, que sería el tiempo. ¿En qué tiempo operan o a qué tiempo hacen referencia a estos conceptos? El término cultura es atemporal, en el sentido de que el saber no necesariamente hace referencia al pasado, sino que se construye día a día. El término tradiciones nos hace referencia definitivamente al pasado, en el sentido de que es una representación del pasado mismo. El concepto de religión también es un concepto atemporal, no tiene tiempo ni lugar en el espacio. Por ejemplo, si tomamos como referencia a la religión cristiana que se gestó en el siglo I de nuestra era, podemos ver que los dogmas de ese momento en teoría son los mismos que tenemos el día de hoy. Y eso a pesar de que toda la historia y la literatura de la iglesia hayan variado a través de los años. Y en ese sentido, vale hacer la salvedad, la Iglesia Católica mantiene una diferenciación entre lo que son los dogmas, que son los principios de la Iglesia, y la tradición de la Iglesia Católica. Los dogmas son cosas que permanecen inmutables, mientras la tradición se va construyendo y también va tomando como referencia lo propio de cada zona. Bien, sigamos con esta tabla de diferencias. En el caso del folclore, así como en el caso de las tradiciones, la materia del tiempo vendría a ser el pasado, porque siempre hace referencia a lo que ha ocurrido anteriormente. Bien, vamos entonces con el segundo elemento en esta tabla, que vendría a ser la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la cultura? Pues te lo hemos dicho desde la definición. La finalidad de la cultura, la finalidad de cultivarse, es potenciar el juicio crítico. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la tradición? La finalidad de la tradición es representar, conmemorar un hecho pasado o a una persona. ¿Cuál es la finalidad de la religión? Bueno, eso dependería en realidad de cada religión. Por ejemplo, la religión cristiana tendría como finalidad la salvación, pero otras religiones tienen fines distintos. En todo caso, para mí el común denominador de todas las religiones es la creencia en algo irracional, es decir, la fe. Y por último, ¿cuál sería la finalidad del folclore? Esta sería perpetrar una identidad, un patrimonio o un estilo de vida. Tercera variable, la materia, es decir, el elemento del cual se vale cada concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la variable de la cultura? El conocimiento, ya que hemos establecido que cultura es cultivarse a sí mismo en conocimientos para poder potenciar un juicio crítico. Y en ese sentido, ¿cuál sería la materia de las tradiciones? Pues la historia. De igual manera, ¿cuál sería la materia de la religión? Pues la revelación, la literatura de la revelación o la profecía. Estamos hablando en un caso general, no necesariamente de la religión cristiana. Es decir, hay un texto o hay un mensaje que aparentemente viene de una divinidad y tienes que creerte ese mensaje. ¿Y cuál sería la materia del folclore, a diferencia de las tradiciones, que tiene como materia la historia? Pues serían las costumbres de cada zona. Ahora bien, vamos con la cuarta variable, que sería el agente. ¿Quién es el que produce o consume cada uno de estos conceptos? Por ejemplo, cultura. ¿Quién es el que produce la cultura? El que produce la cultura es la humanidad, pero no solo la humanidad presente, sino la humanidad del pasado y también del futuro y de todos los lugares del mundo, es decir, el universo. Y esto en clara diferencia a lo que es una tradición, porque ¿quién es el que produce las tradiciones? Aquí no vamos a encontrar con que necesariamente las produce una nación o una sociedad en el pasado. ¿Quién es el que produce, por otro lado, la religión? Pues en teoría viene de origen divino, es decir, la produce un dios o un conjunto de dioses, si es que es politeísta. Ahora bien, ¿quién es el que produce el folclore? Pues de igual manera que las tradiciones, estamos hablando de una nación o de una sociedad en el pasado. Y la última variable en este sistema vendría a ser la naturaleza, que hace referencia al comportamiento de cada uno de estos conceptos. En ese sentido, podríamos decir que la cultura es de naturaleza abierta porque se está haciendo día a día. No es un ente inmóvil, sino que se va construyendo y también va cambiando con el pasar de los años. El caso de las tradiciones es un poco ambiguo porque su naturaleza es medio cerrada y medio abierta a la vez. Cerrada en el sentido de que respeta un sentir del pasado, pero abierto en el sentido de que también se pueden ir generando actualmente nuevas tradiciones y también es válido variar o añadirle elementos a las tradiciones del pasado. En todo caso, a diferencia del folclore, que vendría a ser también un caso parecido, la naturaleza de las tradiciones es voluntaria. En el caso del folclore, vamos a saltarnos de momento lo que es la religión, también es de naturaleza medio abierta, medio cerrada, pero más que todo su naturaleza es involuntaria.
involuntaria, en el sentido de que alguien no la puede generar porque se le ocurre, sino que si va cambiando, va siendo a través del tiempo y sin que sea necesario que alguien diga, bueno, vamos a cambiar esto porque se nos viene mejor así o porque queremos que nuestra sociedad sea más turística. No, no se puede. El folclore es el sentir de una comunidad, no se puede cambiar así porque a alguien se le ocurre. Y en el caso de la religión, pues la naturaleza es completamente cerrada, nadie la puede cambiar, ni siquiera el Papa. En fin, vamos ahora con los ejemplos para ver si es que ya se entendió del todo el tema. Ojo, que voy a poner ejemplos más o menos confusos, a ver si es que pueden intuir cuál es el significado. Ejemplo número 1. La procesión del Señor de los Milagros en Lima. Para muchos esto sería un perfecto ejemplo de lo que es religión, en el sentido de que se pone de manifiesto la fe de un pueblo, la devoción católica de una ciudad y de una nación, etc. Pero más que todo yo diría que esto es un ejemplo de tradición, ya que no todo católico celebra o festeja la imagen del Señor de los Milagros. No es algo dogmático, es más bien algo propio o una peculiaridad de una nación. Por otro lado, también participa de ella gente que no pertenece a la religión católica y gente que, aunque no comulga mucho con la prédica de las iglesias, sí tiene creencias en lo sobrenatural. Por no decir que en estas procesiones también participa personas porque su familia también lo hacía. Sus papás iban a la procesión, sus abuelos también lo hacían, sus bisabuelos así, y ya se ha convertido en una costumbre familiar. En definitiva, la procesión del Señor de los Milagros es propio de las tradiciones de la Iglesia Católica y no de los dogmas de fe. Ejemplo número 2. El mundialmente conocido Día de los Muertos en México. ¿Qué vendría a ser esto? ¿La tradición? ¿Folclore? ¿Religión? ¿Cultura? Esto para mí vendría a ser un ejemplo de folclore, ya que constituye una costumbre que viene siendo transmitida de generación en generación de manera involuntaria, ya que tiene sus orígenes en la civilización azteca y por tanto no tiene nada que ver con un culto al diablo o un ente maligno como algunos piensan. Esto más bien es parte de la identidad de un pueblo. Tercer ejemplo, la pintura La Trinidad de El Greco. Bien, obviamente la pintura pertenece al arte sacro, pero no es religión en sí, sino que es un objeto cultural. Cultural en el sentido de que nos ayuda a comprender una época, en este caso el Renacimiento, y también nos ayuda a comprender la técnica pictórica del Greco, que por aquellos años estaba muy influenciada por Miguel Ángel. Entonces tú me preguntarás, ¿qué cosa podría ser un ejemplo de religión? Pues aquí lo tienes. Ejemplo número 4. La Biblia. Es verdad que algunas personas pueden encontrarle un sentido artístico a la Biblia cuando se ponen a leer los textos y descubren un valor literario allí, pero el principal valor de la Biblia no es tanto contar una historia de forma literaria como si fuese una ficción, manifestar un estilo, un saber, un sentir. Por el contrario, el objetivo de la Biblia es servir como un libro que es una fuente de revelaciones, que es el principio de una religión, en este caso el cristianismo. Vamos entonces con otro libro, 100 años de soledad. ¿Qué sería esto? ¿Folclore? ¿Tradiciones? Pues no, es cultura. Es un tipo de arte, en este caso la literatura, que nos describe en clave de ficción y con mucha sutileza la forma de ser y la idiosincrasia del pueblo latinoamericano. Otro ejemplo, controversial además, las corridas de toro. ¿Son cultura? Pues no, yo creo que no. Yo creo que son un tipo de folclore, ya que sus orígenes son involuntarios y se pierden a lo largo de la historia. Es decir, no se sabe a ciencia cierta si es que sus orígenes están en el antiguo circo romano o es más bien una invención de la España de la Edad Media por ahí. No se sabe, son orígenes involuntarios, pero en todo caso lo que se sabe es que no generan conocimiento a diferencia de lo que es un producto cultural. Las corridas de toros no te ayudan a cultivarte, a potenciar un juicio crítico, es solo un espectáculo. Bien, otro ejemplo, el Corpus Christi. El Corpus Christi sí vendría a ser un ejemplo de religión porque es un dogma de fe y se celebra en todas las iglesias afiliadas al Vaticano, así que no es propio de una zona específica, sino que es propio de lo que se entiende por religión, de lo que te tienes que creer. Y último ejemplo, también un poco controversial, es el fútbol. ¿Qué es el fútbol como espectáculo? Bien, yo defino el fútbol como una tradición, ya que es un conjunto de creencias y saberes que se va transmitiendo conforme pasan los años, pero a su vez es un conjunto de saberes abierto, en el sentido de que se puede ir modificando y se le pueden ir agregando cosas conforme pasa el tiempo. Ya para eso tenemos un órgano regulador que es la FIFA. Es una tradición además porque está emparentada con la identidad de algunos países, no todos, pero sí algunos que tienen más tradición futbolera, como le llaman.
En fin, espero que les haya gustado este video, que hayan podido comprender un poco más estos conceptos que son un poco complicados porque a veces se funden o a veces se entienden como cosas completamente diferentes. Pero desde aquí he hecho mi mejor intento por hacer una especie de sistema de significados que espero que les puedan servir de aquí en adelante. Y si tienen algún comentario, queja o sugerencia, me gustaría mucho leerlos aquí abajo de la descripción en la caja de comentarios. De momento se despide de ti, tu amigo Josué, y espero verte en una mi próxima oportunidad. Per aspera ad astra.